A todos, sin más preámbulo, recibamos al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de los Reyes, La Paz, también de colonias, de pueblos, de municipios cercanos. Me da gusto estar con ustedes. Estamos ya cerrando la campaña. El domingo estuvimos en Texcoco, en Ecatepec, Tultitlán, también en Toluca. 4 actos el domingo. El lunes, 3 actos. En Mexicali, en Hermosillo, en Chihuahua. Ayer, 3 actos. Culiacán, La Paz y Tepic. Y hoy estamos comenzando aquí en Los Reyes La Paz. Vamos a Coacalco y vamos a terminar en Pachuca, Hidalgo. Mañana Durango, Zacatecas, Aguascalientes. Pasado mañana vamos a Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Saltillo, Coahuila y a Monterrey, Nuevo León. El sábado, Veracruz, Puebla, Tlaxcala. El domingo, San Luis Potosí, Querétaro, León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco. El lunes, Morelia, Michoacán, Acapulco, Guerrero. El martes, Cancún, Mérida, Campeche. El miércoles 27, el último día de campaña, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Y les invitamos porque el miércoles próximo de 5 a 11 de la noche va a haber un festival en el Estadio Azteca. Música. Vamos a empezar ya a celebrar por anticipado el triunfo del día 1 de julio. Porque sin presumir, sin echar las campanas al vuelo, la verdad es de que estamos arriba, con bastante ventaja. Es un fenómeno. Le llevamos al segundo lugar una ventaja que va del 25 al 30%. Este arroz ya se coció. Y saben que en lo que a mí corresponde, porque cada quien puede hacer lo propio, pero yo voy a dedicar
este triunfo a los pobres de México. Como decía José Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Vamos a triunfar. Se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a los humildes. Por el bien de todos, primero los pobres. El objetivo principal será sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Y lo vamos a lograr porque se va a hacer un gobierno honesto. Se va a acabar con la corrupción, que es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Por eso vamos a desterrar de México la corrupción. Ustedes me conocen, saben que soy perseverante, que soy terco, que soy necio. Ya se me metió en la cabeza que eso es lo que más daña a México y a nuestro pueblo, es el cáncer que está destruyendo al país. Y vamos a acabar con la corrupción. Me canso, danzo. Es inmoral que unos cuantos tengan grandes fortunas, aparezcan hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo, y haya millones de mexicanos en la pobreza. Por eso tenemos que acabar con la corrupción, porque muchos teóricos sociales, académicos, intelectuales, no tratan este tema. Los académicos más clásicos, más teóricos, se quedaron con la idea de que la desigualdad se produce por la explotación que se hace de los trabajadores, que el burgués explota al proletario, que se va acumulando ganancias y que esas utilidades se las apropia el dueño de los medios de producción, y que por eso es la desigualdad y la pobreza. Pero en México no aplica esa teoría del todo. Aquí las grandes fortunas se han acumulado mediante la corrupción, al amparo del poder público. Por eso vamos a que ya no haya corrupción. Se va a separar el poder económico del poder político. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. El gobierno va a representar a todo el pueblo, a ricos y a pobres. Va a ser un gobierno democrático. El poder lo va a tener el pueblo. Ninguna minoría va a seguir
dominando en México. El único que va a dominar en México va a ser el pueblo de México. Y nos va a alcanzar el presupuesto. Van a ver, porque es mucho lo que se roban, más de lo que imaginamos. México, para vergüenza, es de los países con más corrupción en el mundo. Estos 30 años de política neoliberal, que no ha sido más que una política de pillaje, de saqueo, no ha habido ni siquiera crecimiento económico. En 30 años la economía ha permanecido estancada en términos reales, pero en estos 30 años ha aumentado muchísimo la corrupción y por eso ha aumentado también la pobreza y por eso también ha aumentado la inseguridad y la violencia. Por eso vamos a acabar con la corrupción y vamos a ahorrar todo lo que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Siempre repito, para que todos sepamos que el presupuesto es de 5.300.000.000.000. Presupuesto de este año. Somos 30 millones de familias. Si ese dinero que es del pueblo se dividiera, se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Pero no se entrega ese dinero, no baja ese dinero, se queda arriba y se roban una buena cantidad. Por lo bajo se roban el 10%. De 5 billones, el 10%, 500,000 millones de pesos. Es lo que se roban cada año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho, estos que dicen o que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ya no se van a robar esos 500,000 millones de pesos, lo juro. Eso se va a acabar. Dicen los intelectuales alcahuetes del régimen, los voceros de la prensa fifí, que hay que explicar los cómo para todo. Dicen, ¿y los cómo? ¿Cómo se va a acabar con la corrupción? Los cómo. A ver, el principal cómo es el proceder del presidente. Principal cómo es que el presidente tenga voluntad política para acabar con la corrupción. Ese es el principal cómo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales son corruptos. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Ese es el principal cómo. Que el presidente dé el buen ejemplo. Y yo voy a actuar de manera consecuente. No voy a permitir la corrupción de nadie. No va a haber impunidad. Cero corrupción, cero impunidad. Si un amigo, si un compañero de los que venimos luchando desde hace años se le olvida de que estamos para que las cosas cambien en el país y no para seguir con lo mismo, si se le olvida a un familiar, a mis familiares, y se dedican a hacer negocios al amparo del poder público o cometen actos de corrupción, se les va a castigar con todo el rigor de la ley. Y esto no es con la ley de ahora. Voy a enviar
algunas